Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy continuamos con el capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 27. Vamos a mirar estos versículos con el título Jesucristo es el fundamento de la iglesia. ¿Qué significa que Jesucristo es el fundamento de la iglesia? ¿A qué se refiere específicamente? Vamos a mirar esta pregunta, vamos a responderla en este contexto de los primeros 4 capítulos de Primera a Corintios. Bien, vamos a hacer lectura inicial de estos versículos y luego entraremos en este estudio bíblico. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y vamos a mirar 3 puntos. En el primer punto vamos a mirar la responsabilidad de edificar es de todos. El segundo punto vamos a mirar la conciencia de lo que somos. Y en el tercer punto vamos a mirar la sabiduría, que es la vanagloria de los divisionistas, son solo tonterías. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 estamos estudiando un tema. ¿De qué trata todo este tema que estamos mirando? Bien, el principal problema o pecado que hay en la iglesia de Corinto es el problema de división. Y a medida que hemos ido avanzando desde el capítulo 1, Pablo va dejando nociones hasta luego magnificar el problema de división en la iglesia. Porque la solución de un problema está en ir a la profundidad de ese problema para poder ver la gravedad de ese problema y así poder solucionar de raíz un problema. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 31, dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este versículo ya Pablo nos indicaba que el problema era serio, y no solo eran cuestiones de peleas entre los hermanos, de disgustos entre los creyentes. En esta sección, Pablo usa luego la metáfora de la construcción para enseñarnos sobre la edificación de la iglesia y enseñarnos que la responsabilidad de edificar es de todos. Y luego por medio de esta metáfora Pablo va a construir un conocimiento sobre esto para enseñar a la iglesia que el problema de división es algo realmente grave. Así que desde el versículo 10 hasta el versículo 15, allí encontramos a Pablo hablando sobre la edificación. Y lo más importante que vamos a resaltar es lo que nos dice el versículo 11, cuando Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Pablo da la respuesta. El fundamento es Jesucristo.
Esto a su vez es una advertencia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y en este contexto significa que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, en el capítulo 1, versículo 30, Pablo nos dice allí en qué consiste el fundamento de la iglesia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es el fundamento de la iglesia? Es Cristo. Pero este fundamento se traduce en justificación, santificación y redención. Y esto Pablo advierte en el versículo 11 diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto es prácticamente lo que es la esencia, la base, fundamento del Evangelio. Justificación, santificación y redención. Nadie puede cambiar este fundamento. Esto señala que la salvación pertenece a Dios, que Dios es el único que puede salvar al ser humano, que Dios es el único que justifica, que santifica y que redime al hombre. Y esto es el fundamento de la iglesia. Nadie puede cambiar este fundamento, el cual ya fue puesto por el apóstol Pablo aquí en la iglesia de Corinto, dice Pablo. Pablo entonces señala en el versículo 10 que él puso ese fundamento y otro edifica encima, refiriéndose a Apolos. Pero luego en el final da una advertencia y dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña que la responsabilidad de edificar la iglesia es de todos. Del fundamento para arriba, cada uno es responsable de edificar. Y los materiales para edificar están todos a disposición. Encontramos 6 clases de materiales para edificar y los podemos seleccionar en 2 grupos. Primero, oro, plata y piedras preciosas. Y en otro grupo, madera, heno y hojarasca. Luego en el versículo 13, Pablo señala que el fuego va a probar lo que cada uno sobreedificó sobre Cristo. El fuego, el día lo revelará. Y esto hace alusión a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El fuego va a probar lo que cada uno hizo dentro de la iglesia para Dios. Las obras que hizo para Dios, con qué intención lo hizo. Todo esto va a ser revelado por el fuego. Y claramente nos muestra que el fuego que va a probar va a sacar a unos avante y otros los va a consumir. En efecto, el versículo 12, cuando señala el oro, la plata y las piedras preciosas, el fuego no puede destruir estos elementos, mientras que por su parte la madera, el heno y la hojarasca serán consumidas por el fuego. El versículo 14, Pablo dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y esta palabra recompensa nos señala que este juicio no es para salvación, sino que es un juicio para recompensa, ya que el juicio para salvación fue efectuado cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por la iglesia. Así que esto no será un juicio para salvación, ya que la salvación tampoco es por obras. La salvación no es por nada de lo que nosotros hagamos, sino que nuestra salvación es por la obra redentora de Cristo en la cruz. Esto es un juicio para recompensa dentro de la iglesia, según haya hecho cada uno sobre el fundamento que es Cristo. El versículo 15 luego nos dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esto? Como hemos dicho, esto significa que no es un juicio para salvación. Ya la palabra en el versículo 15 nos resalta, si bien él mismo será salvo, pero el fuego va a probar las obras que hizo dentro del reino de Dios. Esas obras de las cuales nos habla Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10. Unas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que nosotros los creyentes estamos llamados a edificar y a hacer buenas obras para Dios. La pregunta es,
¿qué obras estamos haciendo para Dios? Y aún otra pregunta mucho más puntual y punzante es, ¿con qué intención estamos haciendo las obras en Dios, en su reino? ¿Con qué intención? Bueno, la palabra nos enseña que esto lo va a probar el fuego, y cada uno va a ser pasado por fuego en sus obras para evidenciar con qué intención hizo lo que hizo. Segundo punto, vamos a mirar la conciencia de lo que somos. En el versículo 16 y 17, Pablo le dice a la iglesia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el versículo 17, Pablo le hace una pregunta sobre la esencia de la iglesia, sobre lo que somos, y esto llevando a la iglesia a una conciencia de su estado natural como creyentes, como iglesia. Pablo les pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ustedes son templo de Dios, ustedes son la casa de Dios, ustedes son el edificio de Dios. ¿Acaso no saben esto? Y lo que encontramos aquí es esta conciencia que el apóstol Pablo está resaltando y remarcando en la iglesia para hacerlos ver que el problema de división que están generando en la iglesia es algo grave. Por eso desde el capítulo 1, versículos 12 y 13, nos dice la palabra así. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Capítulo 3, versículo 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y esto es lo que Pablo está haciendo referencia a destruir el templo de Dios, que es la iglesia. El versículo 17 lanza una fuerte advertencia y Pablo dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. En el versículo 16, Pablo está haciendo un llamado a la conciencia de la iglesia en términos generales. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Haciendo un llamado a la iglesia en general. Pero en el versículo 17, Pablo hace una advertencia en términos singular. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y cuando dice la palabra él, está haciendo referencia a aquellos que hay en la iglesia que no son verdaderos creyentes. Pablo sabe que en la iglesia hay personas que no son verdaderos creyentes. Pablo sabe que en la iglesia hay trigo y cizaña, y que la cizaña muchas veces se encarga de generar todos estos males y problemas dentro de la iglesia, y por eso Pablo lanza esa fuerte advertencia: si alguno destruyere, dividiere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y sabemos que es una fuerte advertencia contra personas que no son verdaderos cristianos, porque los escogidos, los llamados por Dios, son verdaderamente salvos y nunca serán destruidos por Dios. Y en tercer punto, miraremos lo que dice el versículo 18 al 23, donde Pablo señala que la sabiduría, que es el motivo de la vanagloria de los divisionistas, solamente son tonterías para Dios. El versículo 18, Pablo dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pablo aconseja entonces en el versículo 17 a hacerse ignorante para llegar a ser sabio. Y en el versículo 19, Pablo habla de toda la sabiduría del hombre en su mayor esplendor y en su mayor capacidad, simplemente es algo vano para Dios. Y esto nos recuerda cuando Cristo vino a este mundo, cómo los hombres y los principales religiosos de aquel
pueblo de Israel hicieron todo lo posible por prender a Jesús, para matar a Jesús, para deshacerse de Cristo. Y en toda la astucia, las tretas, las artimañas que ellos lograron idear, no sabían que Dios los estaba prendiendo en la misma astucia de ellos. Y esa era una de las máximas expresiones de los más sabios de ese mundo, de ese momento y de los principales religiosos. Pero a su vez no sabían que estaban siendo instrumentos de Dios para Dios llevar a cabo su propósito eterno, su voluntad perfecta, de poner a su Hijo unigénito allí en la cruz del Calvario para salvar a su iglesia, para salvar a su pueblo. Luego en el versículo 20 Pablo dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y aquí el apóstol Pablo está tomando referencia del Salmo capítulo 94, el versículo 11. Todos los pensamientos de los sabios es vanidad, es inútil, es hueco en comparación con la sabiduría de Dios. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y con esto Pablo les está diciendo, ¿de qué se vanaglorían los hombres si están simplemente haciendo alusión a las cosas que pertenecen a los hombres? Lo que Pablo está diciendo es, ¿por qué se glorían en cosas que pertenecen a ustedes, que están en ustedes? Es decir, ¿qué hay de más en ello? ¿Qué motivo hay para vanagloriarse de lo que hay en ustedes, de lo que pertenece a los hombres? 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si el hombre natural, en su estado natural, llegara a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, de eso sí tendría por qué gloriarse. Pero el hombre natural en su estado natural no puede percibir las cosas de Dios. El versículo 11, Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El hombre puede saber todo lo que está en sí, el hombre puede saber todo lo que está a su alcance, el hombre puede saber todo lo de este mundo, y eso no es motivo para vanagloriarse, pues eso es lo que le pertenece. En cambio, la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Dios, solamente el hombre la puede adquirir simplemente por revelación de Dios. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu es quien revela la sabiduría de Dios al hombre, lo cual lleva al hombre a que no tenga motivo para gloriarse en absolutamente nada. Y la verdadera gloria del hombre es lo que dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto sí es motivo de gloria para el hombre. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Bien, hemos terminado aquí nuestro estudio del capítulo 3, 1 Corintios. En la próxima enseñanza vamos a continuar con el capítulo 4, Ministerio de los Apóstoles. Le invitamos para que se suscriba a nuestro canal, para que dé like, comente. Si puede y quiere, desea hacer preguntas, estaremos atentos para responderlas y así crecer todos como iglesia de Dios. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. No siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.